Esta noche vamos a hablar acerca de los 7 sellos, y luego tendremos otro tema acerca de las 7 trompetas después. Y estos son tremendos asuntos y lentamente vamos a movernos hacia una fase muy importante cuando hablaremos de algunos de esos asuntos que pertenecen de hecho a nuestro tiempo y de una manera muy muy especial lo vamos a hacer. Ahora, solo puedo decir las cosas así como son. Y oro que mientras les explico y hay cosas que son extrañas o no las pueden todavía comprender o quizás no desean comprender, yo oro que usted no haga de esas dificultades una excusa para retirarse, pero siga viniendo y hasta que todo el cuadro se le aclare. Es como un gran mosaico y todo lo que podemos hacer en una conferencia es poner un pequeño bloque de información en la pantalla y parece una labor de retales. Y realmente no entendemos todos los asuntos, pero si podemos poner un bloque de información después del otro hasta que el cuadro se aclare más y más, entonces toda la importancia del libro de Apocalipsis empezará a ser apreciada. Así que tenga paciencia con nosotros y conmigo si hay asuntos que parecen extraños o quizás fuera de alcance porque aún no tiene toda la otra información que está disponible. Ahora, los 7 sellos son tratados mayormente en el capítulo 6, pero para poner el escenario para los 7 sellos, hay otros 2 capítulos, capítulos 4 y 5, y por supuesto es importante recordar que los capítulos mismos no dicen nada, porque los números, los capítulos en la Biblia fueron añadidos después. La Biblia no fue escrita así, la Biblia fue escrita como un bloque. Así que no puede dividirla en números, en capítulos. Los números no, son solo convenientes para encontrar dónde usted está y cómo encontrar un texto en particular. El Cordero abrió uno de los sellos. Ahora, antes de que Él abra los sellos para decirnos lo que irá a pasar en esta tierra, primero Él nos da una visión de la sala del trono en el cielo. Una de las visiones más ilustrativas de la sala del trono del universo. Imagínense, se nos da la posibilidad de ver el lugar donde está la sede del poder increíble. Apocalipsis 4.1 dice: Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que aquí tenemos la mención profética, las cosas que sucederán después. Y al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2, 5 y 16. ¿Qué tiene que ver este texto con el gran trono? Bueno, la sala del trono es la sede del Rey del universo. Y ese Rey del universo es también el juez del universo. Así que antes de que Dios nos permita mirar a lo que va a pasar en esta tierra y mirar a las apostasías que vendrán y las terribles cosas que los hombres harán, Él nos da una visión de su majestad y de su poder. Y nos da una visión de que, a pesar del hecho de que parezca que el otro lado está ganando, Él está en control. Y finalmente, Él será el juez. Y llegará y el tiempo de juicio. Entonces habrá un juicio, una investigación, un pronunciamiento de la sentencia, y entonces vendrá un juicio ejecutivo. Y cuando llegue el momento donde se ejecute el juicio, la sentencia, será mejor que nos encontremos del lado correcto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. No cabe duda, Jesús tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. No cabe ninguna duda, Jesús algún día pondrá fin al pecado. Apocalipsis 4:3. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a esmeralda. Es inexplicable poder explicar la gloria que Juan vio aquí en la sala del trono de Dios. Alrededor del trono había 24 tronos. 24 tronos alrededor del trono. Y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropa blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces aquí hay 24 individuos sentados alrededor del trono de Dios. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Juan ni siquiera puede explicar la gloria que ve. Él solo ve relámpagos de luz y la voz de Dios como un estruendo. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ahora, explicamos esto antes. Dios es uno, hay un espíritu, pero los 7 representan los periodos de tiempo, como lo explicamos anteriormente. Dios tiene el control en todos los periodos del tiempo, en todos los siglos, incluyendo el tiempo en el cual estamos viviendo ahora. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Ahora, en el santuario terrenal también había 24 ancianos, y leemos sobre ellos en el libro de Crónicas 24:7, y él nos dice que se dice que se echó a suerte, y la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedayás, y luego los nombra a todos esos ancianos, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y nos dice quién eran esos ancianos que fueron escogidos, y los nombra en una lista que sigue hasta el versículo 19. 24 ancianos. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entraran a la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Así que en el santuario terrenal había 24 ancianos que oficiaban con el sumo sacerdote, que era Aarón. Entonces, si el santuario terrenal era un tipo, una copia del celestial, entonces en el celestial hay 24 ancianos quienes ofician con el sumo sacerdote, que es Jesús, en el santuario celestial. Sería interesante saber quiénes son esos ancianos, pero por supuesto no se nos dice quiénes son, pero podemos especular algo. Apocalipsis 4:6, también delante del trono había como un mar de vidrio. Así que Juan ve esta luz magnificente en la que se puede caminar, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Ahora, ¿quiénes son estos? Y el primer ser viviente era semejante a un león,
El segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y ha de venir. Aclamación muy interesante. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, en Isaías capítulo 6:2 tenemos otra aclamación que puede ayudarnos, y dice: por encima de él, del Dios, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces estamos hablando de querubines. Estos son una orden de seres angélicos. Son tan magnificentes y tan imponentes, y le parecían tan poderosos, que Juan los describe como bestias. Y él les da los atributos de un león, de un becerro, del hombre y del águila que vuela. Pero puede ver que con reverencia están delante de Dios. Esto nos da una idea de la santidad de Dios. Ahora, ¿a quiénes representan estas criaturas? Bueno, la interpretación tradicional es que el león representa a la fuerza. El becerro representa la resistencia, el hombre la inteligencia, y el águila que vuela la rapidez. Así que pueden ver todas las cosas alrededor de ellos, están informados de todas las cosas y son los más cercanos a Dios. Los querubines protectores, por así decir. Otra interpretación es que ellos reflejan los atributos de Cristo. Como ve, el león es el símbolo de un rey, y Jesús es el rey. El becerro o la vaca representa al que sirve, al que tira el arado, por así decir. Y entonces es un símbolo del Cristo, el servidor. El hombre, el que tiene la apariencia de un hombre. Cristo se convirtió en hombre por nosotros, así que representa la humanidad de Cristo. Y el águila que vuela, en las Escrituras se usa como símbolo de la divinidad. Jesús dice: lo llevó sobre sus plumas, y bajo sus alas estará seguro. Entonces es un símbolo de divinidad. Es interesante que el mundo oculto usa estos 4 símbolos también para su deidad. Entonces, si Satanás era un querubín protector, y él ahora es un ángel caído, y si entonces él quiso ser como el Altísimo, entonces es interesante que estos son los atributos que él alega para sí mismo también. Entonces si vemos símbolos, y de vez en cuando nos asustamos acerca de todos esos símbolos, pero muchos de ellos son sacados de las Escrituras, y Satanás los falsifica para sus propios propósitos. Pero en la sala del trono de Dios vemos al Cordero de Dios. Él es el Rey, Él es sirviente, Él es humano, Él se convirtió en hombre para nosotros, pero Él es también divino. Ese sería el simbolismo de las 4 criaturas. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran. Muy interesante. Al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, la Biblia es muy clara en decirnos quién es el Creador. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Jesucristo, dice la Biblia. Pero trataremos con eso en otra conferencia. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo. Entonces hay algunas personas, seres humanos en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
Así que ningún muerto está a la altura de poder abrir, no importa cuán buenos hayan sido, si eran como Abraham o como el rey David o como Adán mismo, ninguno de ellos está a la altura de abrir el libro, ni siquiera de mirar adentro de él. Entonces, ¿quiénes eran esas personas que él vio en el cielo? Ahora, los querubines, podemos entender, eran ángeles. Pero los 24 ancianos. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús se levantó de los muertos, las tumbas fueron abiertas, ¿no es correcto? Y los primeros frutos que se levantaron de los muertos, y la Biblia dice que cuando Él entró al cielo, cuando Él ascendió al cielo, Él llevó cautiva a la cautividad, Efesios 4:8. Es decir, Él llevó a personas con Él. ¿No es correcto? Así que las personas que habían sido redimidas a lo largo de los siglos fueron levantadas de los muertos en esta fase y fueron con él al cielo. La Biblia también nos dice que hay algunos individuos en el cielo. Enoc, por ejemplo, fue trasladado sin conocer a la muerte y fue llevado al cielo. ¿No es así? Elías, como un representante de aquellos quienes serían trasladados después del diluvio, fue también llevado por un carruaje de Dios al cielo. ¿No es así? Entonces Elías está allí. Y luego hay un verso muy interesante en el libro de Judas, donde el arcángel Miguel discute con Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Así que Moisés también tuvo una resurrección especial y fue llevado al cielo. Y es por eso que Elías y Moisés pudieron aparecer en el monte de la transfiguración y apoyar a Cristo en el tiempo de su agonía antes de que pasara por los hechos de sus últimas horas. Así que hay un número de personas en el cielo. Y de entre ellos, obviamente, hay 24 que sirven en el santuario celestial como los 24 ancianos. ¿Quiénes exactamente son? No sabemos. Podríamos especular de que Moisés sea uno de ellos, o Elías, o Enoc, pero los otros nombres no los tenemos. Veremos algún día, nos enteraremos de quiénes eran. Pero es una historia interesante. Así que lo terrenal es una copia de lo celestial, el santuario terrenal y celestial. Pero ningún hombre era digno de abrir a los sellos. Si el hombre era suficientemente digno en los ojos de Dios para haber sido llevado al cielo, no hacía diferencia, porque ningún hombre en el cielo y ningún hombre en la tierra y ningún hombre debajo de la tierra que jamás haya vivido es digno de abrir los sellos. Pero afortunadamente hay una solución. Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Ahora, este documento era sellado con 7 sellos, y en los tiempos antiguos solían sellar, en los tiempos romanos, un testamento, una última voluntad o testamento con 7 sellos. Y, por supuesto, si eso no era abierto, entonces no había heredad. Entonces, si el libro de los 7 sellos no es abierto, no hay heredad, y somos perdidos para siempre. Es por eso que Juan lloró. Pero si podrían ser abiertos y el testamento leído, y si hubiera una ejecución del testamento, entonces seríamos redimidos. Y hay solo uno que ha dejado una memoria y testamento y vive para poder recibirlo. Porque normalmente cuando uno muere y deja un testamento, uno tiene que depender en alguien más para que lo abra, ¿no es correcto? Y para ejecutarlo, y si él es el único que puede heredar, el único que puede heredarlo está muerto, bueno, entonces tenemos un problema, porque el que tiene que heredarlo está muerto y no puede heredarlo más. A menos que, por supuesto, Él es Dios y ha sido resucitado por medio de su propio poder. Increíble. Y entonces encontramos esto. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Jehová, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que todo no está perdido. El Dios hombre está ahí. Miré y vi en medio del trono. Entonces, ¿qué se supone que es? Si Él está en medio del trono. Bueno,
entonces Él está sentado en el asiento de la deidad, de Dios. Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Un cuerno es el asiento del poder, de reinado por los siglos. Él es rey, y si miran el libro de Daniel verá que un cuerno representa un rey o un reinado. Y 7 ojos Él ve a lo largo de los siglos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y no solo por parte de ella. Versículo 7, Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, las oraciones de los santos son representadas como incienso. Y los méritos de Cristo hacen que las oraciones sean aceptables a Dios. Maravillosa imagen que tenemos aquí. Y la música celestial llena el lugar del trono mientras adoran al Cordero. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, aquí está la respuesta, inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Así que estos 24 ancianos que están diciendo esto, ¿eran humanos o eran ángeles? Debieron que ser humanos. ¿Por qué? Porque fueron redimidos. Es correcto. Así que sabemos que hay seres humanos en el cielo ahora mismo quienes fueron redimidos, y los que están en el cielo son aquellos que subieron en el traslado de las primicias, como dijimos antes. Y hay 3 seres que sabemos, que la Biblia menciona, que fueron trasladados o tuvieron una resurrección especial. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eso se deshace de todo tipo de exclusividad. Así que hay algunos que creen hoy que la salvación es por nacimiento. ¿Haya conocido a alguien que cree así? Personas que creen en la salvación por nacimiento dicen: yo pertenezco a la raza correcta, o pertenezco al grupo étnico correcto, por eso yo soy salvo. Los judíos tenían esa teología particular, y hay muchos grupos en el mundo hoy en día que creen que son salvos como una consecuencia de su estado especial. Hay muchas creencias interesantes allá por el mundo. Salvación por nombre que uno tiene, salvación por sombreros hasta. Pero ya no les voy a hablar de eso. Algunas personas creen que si tienen el vestido correcto, entonces son redimidos y se presentan ahí así, a sí mismos así en el mundo. Tú no eres salvo por tu nacimiento, no eres salvo por lo que te pones o cómo te conformas a esto o a otra posición. Tú eres salvo por medio de tu relación con Jesucristo. Es así como tú eres salvo. Así que Él fue el que nos redimió por su sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, al menos que nos gloriemos de que ese grupo es mejor que otro. Él nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué texto más fascinante! Nosotros reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, millones y millones. Así que estamos tratando con miles de millones aquí. Y decían en gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que tenemos esta visión increíble de la escena del cielo, mostrando que el que va a tener la victoria final va a ser ¿quién? Jesucristo. Así que no tenemos nada que temer. Es interesante que Dios nos da esta visión y luego cambia el énfasis para decirnos lo que va a pasar en esta tierra. Y los dos están en contraste tan grande el uno con el otro que causa miedo. Y uno quizás crea que el cristianismo es lo que va a perder, el que va a perder en esta batalla.
¿Sabían ustedes que la más grande victoria, en apariencia, de Satanás fue su más grande derrota? Cuando él tuvo a Jesús clavado en la cruz y él estaba triunfando en su poder y gloria, de hecho, él sonó su campana, su toque de muerte. Y así será con toda la iglesia cristiana. La más grande derrota, en apariencia, será convertida, gracias a los méritos de Jesucristo, en la más grande victoria que el universo haya visto. No cabe ninguna duda. Jesús tiene el control. Y cuando presentemos las siguientes conferencias, recuérdese de esas palabras, porque habrá algunas cosas que asustarán de las que vamos a hablar. Pero podemos silbar y sonreír y cantar himnos, porque ya sabemos cómo será el final de todo. A todo lo creado que estaba en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y ese es el símbolo de todas las naciones, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Será un reino universal eterno. Los 4 seres vivientes, los querubines, decían amén. Y los 24 ancianos, quienes fueron redimidos, recuerde, se prostraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Correcto. Habiendo cambiado de la gran escena del trono, nos movemos a través de la historia con los caballos de Apocalipsis. Se abren los sellos. Vi que el Cordero abrió uno de los sellos. Apocalipsis 6:1. Y él ve a un caballo, a alguien que cabalga un caballo blanco, y salió venciendo, conquistando. Ahora, nuevamente repasaremos los 7 periodos de tiempo. Ahora, los periodos del tiempo, obviamente, recapitulan lo que vimos antes cuando tratamos con las 7 iglesias. Porque las 7 iglesias nos dicen acerca de la naturaleza de la iglesia de Dios. Con todos sus defectos, Dios no oculta nada. Y nos dice, esto es lo que va a pasar con la iglesia. Ahora, estos caballos representan algo diferente. Van a recapitular los mismos periodos, pero van a representar el mensaje, el anuncio del Evangelio. No tanto la posición de la iglesia que está para anunciar la información, pero el mensaje concreto que la iglesia tiene que dar y que tiene que salir al mundo. Y Satanás se opone a ese mensaje de la misma manera como se opuso al Hijo de Dios. Él lo odia con una pasión. Así que cuando este caballo sale en blanco, ¿qué es el color blanco? ¿Qué representa? Justicia. La Biblia nos dice que representa la justicia. Y no hay nadie justo, sino solo uno, Cristo. Y Él tiene un arco en su mano. Así que hay un número de símbolos que podemos mirar. Y entonces hay otro cabalgador, uno con un caballo rojo. Y entonces después hay uno negro y luego hay uno de color muerte, con un cabalgador muerto. Y entonces, ¿quiénes son esos cabalgadores? Apocalipsis 6, 1, 2. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Aquí hay una pista, una corona, otra pista, y le fue dada y salió venciendo y para vencer. Entonces, hay una guerra aquí, hay una guerra. Uno sale a vencer en situación de guerra. Salmos 64:7 nos dará una pista, pero Dios los herirá con saeta. ¿Quién herirá con saeta? Dios. De repente llegarán sus plagas. Así que, ¿quién es el que tiene el arco? Es Dios. ¿Te has airado, Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te has airado? ¿Arde tu ira contra el mar? Cuando montas en tus caballos, en tus carros de victoria o salvación. Aquí está la pista. ¿Tienes tu arco preparado? Aquí está la pista. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Selah. Has hendido la tierra con los ríos. Habacuc 3, 8 y 9. Ahora aquí tenemos una buena pista. ¿Está Dios preocupado en conquistar el planeta en términos de pensamientos terrenales? No. Este es su mensaje. Es la palabra de Dios. Y el arco es el que dispara.
y trae el Evangelio en el corazón. Y el primer mensaje que salió fue cuando Jesús empezó su iglesia novata, era el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Y Él salió con poder y pureza, porque Dios había limpiado por sí mismo a un pueblo que estaba dispuesto a representar la justicia y la verdad, la iglesia primitiva. Entonces, el portavoz del Evangelio que salió era inadulterado. Todos sabían que Jesucristo era el Señor, solo Él podía salvar, y que por medio de su sangre somos redimidos. Esa es la historia que salió al mundo para anunciar el Evangelio. Entonces, es una fe que conquista. El blanco representa una fe pura, una mujer blanca, la mujer vestida de blanco en Apocalipsis representa la verdad en su pureza, la novia que ha sido redimida y lavada en la sangre del Cordero. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Colosenses 1:23. Es muy importante. Si usted acepta este mensaje y usted está seguro, anclado en la roca de manera que no puede ser movido, entonces usted estará establecido en la verdad. Y para estar establecido en la verdad y no ser movido, tiene que conocer la palabra de Dios y tiene que comerla. Eso significa incorporarla y actuar conforme. Y veremos que para ser bien establecidos en la verdad, para no ser movido, es un punto muy importante que estaremos tratando en otro momento. Entonces, el segundo sello se abre y aquí viene un caballo rojo. ¿Y rojo es el color para qué? Sacrificio. Es el color de la sangre. Es el color de sacrificio. Así que cuando vimos a las 7 iglesias, la primera era Éfesos, ¿se acuerdan? Y era una iglesia que tenía un buen mensaje y era de doctrina pura y tenían discernimiento y podían ver quiénes eran los que se llamaban a sí mismos judíos cristianos y no lo eran. Y quien trató de infiltrar en el principio, pero su discernimiento mantuvo a estas personas afuera. Y luego vino otra iglesia llamada Esmirna. ¿Se acuerdan de ella? Mirra. ¿Y qué pasó allí? Hubo un tiempo de gran persecución y sangre fue derramada. Entonces, aquí la sangre se está derramando y la razón por qué esta sangre se derrama es porque Satanás está contraatacando el mensaje del Evangelio. Y él está haciendo todo en su poder para corromperlo. Los que se mantienen fieles a los principios del Evangelio prefieren morir antes de quedarse por vencidos. Y aquellos que no se mantienen fieles a los principios, ¿qué harán? Empezarán a comprometerse. Entonces, el camino al compromiso se abre lentamente. Y el Evangelio del caballo rojo salió. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Ahora, ¿qué es la espada? ¿Es la palabra? Hay la palabra de Dios. Entonces, ese es el asunto, la palabra de Dios. Sale, dice una cosa, y esto trae guerra. Y la guerra es dolorosa, la guerra lleva a la muerte, y algunas personas se cansan de ese proceso. Entonces, una fe sangrienta es la siguiente fase de la historia. Es el tiempo de gran persecución, la persecución romana con Nerón y todos los asuntos que tratamos cuando hablamos de las iglesias. Entonces cubre el mismo periodo de tiempo hasta los tiempos de Constantino, el emperador, cuando la persecución era el método para deshacerse del portavoz del Evangelio, del mensaje. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada
por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esos son símbolos interesantes. Entonces aquí hay una balanza y el color es negro. Ahora, negro es obviamente lo opuesto de blanco, ¿correcto? Así que algo está pasando para pintar la blancura de la pureza del portavoz del Evangelio y se vuelve negro. Y hay algo que se convierte en muy escaso, el trigo y la cebada. Y luego hay algo más que está con problemas, el vino y el aceite. Ahora, estos símbolos todos representan el portavoz del Evangelio. Como ve, el trigo es un símbolo de Jesucristo. Jesucristo nació en Belén, en hebreo Bethlehem, la canasta de pan. Bueno, Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Jesús es el pan viviente que viene del cielo. Entonces, el pan está en problemas. Y la cebada era la primera cosecha que tomaba lugar en Israel, la cosecha de la cebada. Y de hecho, la ofrenda de sacrificio agitado era de gavillos de cebada y representaba también la resurrección en Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo, el portavoz del Evangelio. Entonces, el trigo y la cebada serían escasos. El mensaje del Evangelio de salvación en Cristo está bajo presión. Pero Dios sigue trabajando y Él dice, no dañes el aceite y el vino. ¿Qué representa el aceite? Es el símbolo del Espíritu Santo. Era vaciado en los candelabros para que el mundo pudiera tener la luz de la verdad. Y el vino es un símbolo de la doctrina. Jesús dice, no puedes vaciar vino nuevo en un cuero de vino viejo. No puedes vaciar el gran mensaje de la salvación en Jesucristo en un molde que no lo va a poder contener. Entonces el vino es un símbolo del Evangelio. Jesús también dice, yo soy la vid y ustedes son mis pámpanos. Él es el que nos da vida por medio de su mensaje del Evangelio. Entonces, estos son los elementos que están puestos bajo presión y que se están comprometiendo, así por decir. Entonces, el caballo negro obviamente representa un tiempo cuando la palabra de Dios se vuelve escasa. Y esto es cuando el problema del compromiso ingresa a la iglesia. Ese es un tiempo cuando Constantino casa el paganismo con el cristianismo. Entonces es una fe comprometida y si seguimos los mismos periodos de tiempo. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño, dice Pablo, para apacentar la iglesia del Señor, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y por si acaso, ¿cuán temprano en la iglesia entró la influencia corrupta de la iglesia? A la iglesia. En el principio. Justo en el principio. Había un hombre llamado Simón Mago, ¿lo recuerdan en la Biblia? Y él pensó que podía comprar el poder de Dios con su dinero. ¿Se acuerdan de eso? Y Pedro lo reprendió de la manera bien directa y este hombre se enojó bastante, muy enojado. Y Simón Mago venía de Samaria. Y él tenía un elemento de sabiduría babilónica en sí mismo. Y si vamos a ver a la historia, como veremos en un futuro, probablemente él fue el padre del gnosticismo. Y gnosticismo, en dos palabras, es la filosofía donde Cristo se hace menos de lo que es y que nosotros nos podamos convertir en algo más grande de lo que somos. Y gnosticismo era la espina en la carne del cristianismo primitivo. Y los principios del gnosticismo juegan un rol vital hoy en día, como veremos en las conferencias más adelante. La cruz de Cristo era la que dividió la historia. Pero echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8:12. Vendría un poder que destruiría al portavoz del Evangelio. Salvación solo por medio de Cristo fue reemplazada por los requerimientos de la iglesia. Entonces, eso es lo que básicamente ocurrió. Y la iglesia misma
se puso como mediadora entre hombre y Dios. En vez de ir directamente a Cristo, uno ahora pasaba por la iglesia. Un día muy triste. Dios había dado una ley y el hombre tuvo el atrevimiento de cambiar la ley de Dios para satisfacer sus necesidades. Así que en las iglesias tenemos a San Pedro, o era Júpiter. Bueno, la verdad es que él vino directamente del templo de Júpiter. En las iglesias, María se convirtió en una mediatrix, una mediadora. Y la iglesia enseña que nadie puede ser salvo excepto por los méritos de María. Eso es muy extraño. Todas estas doctrinas llegaron y eran una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. La Biblia claramente declara, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto por el nombre de Cristo, Jesús. No hay otro nombre. Así que todos estos otros mediadores ingresaron a la iglesia. Y donde los paganos tenían muchos dioses, ellos desarrollaron muchos santos. Y entonces usted podía, si tenía un problema en su vida y no tenía suficientes méritos, salvación por obras, pues, entonces para poder entrar al cielo, usted podía recibir un préstamo de los méritos que tenían por demás los que habían muerto antes que usted. Esta es una doctrina de la iglesia de la Edad Media y es considerada doctrina hoy día. Así que puede pedir prestado, por así decir, tomar por sí mismo un gran trago de méritos de los santos que habían muerto antes de usted para aumentar la reserva de sus propios méritos. ¿Es eso bíblico? ¿O cada uno tiene que presentarse individualmente ante Dios en el juicio y dar cuenta de lo que Él ha hecho en la carne? ¿Sí o no? Claro que sí, por supuesto. Y por eso todos estos santos se crearon y como consecuencia los santos se convirtieron en especialistas. Y esa especialización es exactamente la misma que usted tiene en el paganismo. Un Dios está especializado para cuidarte durante un viaje. Otro estaba especializado en cuidar de tus necesidades financieras. Y entonces uno tenía varios dioses. Y es por eso, hoy en día, si usted quiere viajar, bueno, es bueno tener a San Cristóforo consigo. Pues eso quizá le ayude, usted sabe, en sus viajes, pues. Entonces, esta es una iglesia de compromisos. Y con Jesucristo no puede haber compromisos, ningún tipo de compromiso. O Él es el Señor de señores y Rey de reyes, o no lo es. Y esa es la decisión que debemos que tomar.